poco largo, un poco vasto y no sé, y voy a tratar de resumir para que no se nos haga muy largo y muy pesado, ¿no? Entonces el título, como ya habéis visto, es Estructura y jerarquía de los amigos de Dios, los maramilla, las gentes de la reprobación y los afratos solitarios y los tres sellos de la santidad. Entonces, vamos a tratar de resumir todos estos aspectos tan importantes en la visión del Sheikh Al-Akbar, que tal es así que hay estudiosos como Michel Chokiewicz, que hemos citado ya varias veces, un importante estudioso de Ibn Arabi, que dice que el tema de la santidad es sumamente importante, es el más importante del que nos habla Ibn Arabi, la santidad o amistad divina, que en árabe es walaya, y entonces el modo de alcanzarla, sus diferentes etapas y características ocupan buena parte de la obra de Ibn Arabi, más allá de otros temas más metafísicos o filosóficos. Este es el tema central del pensamiento del Sheikh, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta su tratamiento exhaustivo de los diferentes tipos de amistad divina o de santidad, como la conocemos en nuestro entorno y demás, el Sheikh articula su discurso en torno a tres aspectos fundamentales. Uno es la naturaleza de la santidad, que está íntimamente ligada a la noción de proximidad a la fuente divina o curva. Las formas o tipos de santidad que dependen cada una de ellas del tipo de la herencia profética recibida por cada santo, porque cada santo recoge o es acreedor de un tipo de herencia de un determinado profeta o de varios profetas a la vez. Como dice Ibn Arabi en sus libros, cada santo se halla a los pies de un profeta. Y por último son las funciones de la santidad que tienen que ver con el consejo, el llamado Consejo de los Santos, el Diwan al-Awliya, que es y otros tipos de santos, pero el Diwan al-Awliya es un tipo de jerarquía que rige, digamos, los destinos espirituales del mundo, que son comparados también a las pupilas de Dios sobre el cosmos, en el cosmos. Entonces, empezando con el tema de cuál es la naturaleza de la santidad o de la amistad divina en Ibn Arabi y en otros autores sufís, el sentido del término santo, que se corresponde, como ya sabemos, a la palabra árabe kus, al griego agios, al latín santus, al hebreo kadosh. Este término se ajusta mejor a lo que nosotros en nuestro contexto occidental entendemos propiamente por santidad, porque en el sufismo y en el idioma árabe el término que se utiliza es wali, en singular, plural, auliya, que está vinculado, como ya os he sugerido, a las nociones de amistad, proximidad, intimidad y protección, ¿no? Ay, perdonad un momento que no os he puesto el esquema y estoy aquí lanzado. Bueno, esto ya me parece que pasa algo con mi micrófono o no. ¿Me oís bien? Vale, vale. Entonces, ya ahora hemos hablado de la naturaleza, funciones, tipos de santidad, y ahora estamos con la etimología de la palabra santo, que no es propiamente la que se utiliza en el contexto del sufismo y del islam, que es, en cambio, se utiliza la palabra wali, que significa próximo, íntimo, cercano, también protector. Entonces, la expresión amigo de Dios se encuentra, como es normal, en el Corán,
donde nos dice: solo es vuestro amigo Dios, su enviado y los creyentes. O, por ejemplo, ciertamente los amigos de Dios no tienen nada que temer. Y también Alá es el amigo o el protector de los creyentes. Entonces, cabe precisar en este sentido que si bien son muchos los individuos que digamos que se esfuerzan en el camino de la amistad divina o de la santidad, como prefiráis, en llegar a este tipo, a este estado, en última instancia es Dios el que elige a sus amigos. Entonces, la persona puede que está en este camino espiritual puede verse o no correspondida por, digamos, por la amistad divina que tiene dos sentidos, o sea, que se desarrolla de una manera recíproca, o sea, desde el ser humano a Dios y desde el Dios al ser humano. Por lo tanto, es posible que no se dé la correspondencia desde Dios al ser humano, por tanto, no todos los que están en este camino pueden llamarse amigos de Dios. También en el Corán encontramos relacionadas con este, con este concepto el nombre, los más elevados, los amigos de Dios más elevados que reciben el nombre de Mukarrabún, esto es los cercanos, es decir, los cercanos a la realidad divina, y Sabikun, que es los que van delante o los predecesores. Entonces, abundando en esta noción de proximidad relacionada con lo que propiamente en el sufismo se entiende por amistad divina, también nos asegura, nos dice el Corán que Dios está, Alá está más cerca de nosotros que nuestra misma vena yugular. Pero ocurre que el acercamiento, como ya os he indicado antes, entre Alá y el ser humano no es recíproco, aunque Alá está muy cerca de nosotros, es lo más cercano a nosotros, nosotros no siempre, ni mucho menos estamos cerca de él, y por eso Ibn Arabi escribe: el cosmos, ya esté cualificado por la existencia o por la inexistencia, nunca está con Dios. Pero es correcto afirmar que Dios siempre acompaña al cosmos, sea este existente o inexistente. Y también en la misma tónica señala Ibn Arabi: Dios ha dicho, Él está con vosotros donde quiera que estéis, pero no dijo, y vosotros estáis con Él, puesto que el modo en que nos acompaña nos es desconocido. Entonces, además de la noción de proximidad, que es fundamental en la concepción que tiene el sufismo sobre la santidad o sobre la amistad divina, hay otras cualidades, digamos, importantes a la hora de definir o de tratar de comprender qué es la santidad desde el punto de vista del Islam. Entonces, por ejemplo, una noción relacionada con esto es la de intimidad, que es comparada a la intimidad que disfrutan los amantes, digamos, en el culmen de su encuentro pasional. Hay otras virtudes de las cuales también nos informan los hadices, como son pobreza, adoración infatigable, anonimato absoluto y entrega sin reservas a lo real. Ahora iremos desarrollando algunos de estos conceptos. Entonces, por ejemplo, tenemos un hadiz que nos dice: el más envidiable de mis auliyá, de mis santos, de mis amigos cercanos a mí, es el creyente cuyas posesiones son escasas, cuyo gozo se encuentra en la plegaria, quien lleva a cabo el servicio de su Señor a la perfección y le obedece en secreto.
Él es oscuro entre los hombres y nadie le señala. Quiere decir que, como vamos a ir viendo a lo largo de la charla, el amigo de Dios suele pasar, a no ser que haya recibido un mandato en otro sentido, como es un mandato para impartir enseñanzas y demás, es totalmente anónimo y no se le puede distinguir del resto de las personas. Esto es lo que nos dice Ibn Arabi. Aparte de este anonimato, digamos, hay otra cualidad destacable en el Wali, en el amigo de Dios, que es la pobreza, que la pobreza no es sino un reflejo de la situación ontológica, la situación en la existencia en la que nos hayamos sumidos todos los seres, puesto que en realidad nuestra existencia es prestada y no nos pertenece en absoluto. Entonces, de alguna manera somos pobres o indigentes, como también se dice, en cuanto a esta existencia. Por otro lado, también cabe destacar que la pobreza en un sentido material, no solamente en un sentido metafísico. Por ejemplo, se sabe que el profeta Muhammad no acumuló en ningún momento ninguna riqueza material. Es más, si tenía algunas monedas al final del día, él siempre las repartía, o sea, no se quedaba nada en ningún día de su vida, se quedaba nada para él mismo. Y esta pobreza material también tiene su reflejo, digamos, en el plano espiritual, en lo que ya hemos comentado en algunas charlas. Se conoce como humilla, el hecho de ser un iletrado, que no significa que fuese analfabeto como literalmente, como muchas veces, la mayoría de las veces se da a entender, sino que la humilla, esta pobreza espiritual, es una cualidad interior que no hace sino reflejar la naturaleza desnuda y simple en la que somos creados y en la que vivimos todos los seres, y refleja también esta humilla, esta pobreza, el despojamiento de todos los artificios y conceptos referentes a la realidad. Entonces, no parece fácil ser pobre, entonces, puesto que no atañe solamente a lo material. Desde el punto de vista de la espiritualidad islámica, no es fácil ser pobre, porque no basta para ser pobre el carecer de posesiones materiales y de riquezas materiales. Entonces, un famoso sufí, Abdelkarim al-Qusairi, que Ibn Arabi tiene muy en alta estima sus escritos, nos informa, poniendo en boca de un sufí iraní llamado Ibn Hafiz, nos dice que pobreza significa, además de la carencia de toda propiedad, el abandono de los atributos de nuestro propio yo. Entonces, como comprenderemos, no es nada fácil desde el punto de vista del sufismo, desde el punto de vista profundo, ser pobre, ser realmente pobre, ¿no? Porque uno no solo tiene que renunciar a las riquezas materiales, a los bienes externos, sino que tiene que renunciar principalmente a sí mismo, a su propio yo, lo cual es sumamente difícil, ¿no? Entonces, también el hecho de esta pobreza también significa tomar conciencia de nuestra dependencia existencial, por un lado, del resto de las cosas que pueblan el cosmos, es decir, nuestros padres, las cosas que nos dan alimento,
etcétera, o sea, en el sentido de que no podemos subsistir de una manera aislada, ¿no?, del mundo que nos rodea, y por el otro, pues nuestra situación de relativa inexistencia ontológica, porque realmente el único existente que tiene esa propiedad por sí mismo es Alá, ¿no? Entonces hay un hadith que lo dice tal cual, dice: Dios era y no había nada con él, y él es ahora tal como era, es decir, no hay nada con Alá, todo lo demás es, por así decirlo, podríamos decir que es ilusorio, ¿no? Hasta cierto punto. Por eso el que aspira a aproximarse a Alá a través del camino de la amistad divina debe verse reducido a una condición limítrofe, fronteriza con esta nada existencial. Entonces, otra de las características, aparte de la pobreza que definen la amistad divina, la santidad islámica, es un concepto que podemos definir como transparencia a la trascendencia. Porque, tal como dice también otro hadith, santos entre vosotros son aquellos a los que uno no puede ver sin recordar a Alá. Y esto tiene que ver también con la experiencia del profeta que, según se comenta, cuando se encontraba con una de estas personas no apartaba su mirada de dicha persona. Entonces, esta transparencia, por otro lado, no solo, tampoco afecta solamente a la dimensión vertical o trascendente de la existencia, sino también a la dimensión que podemos llamar horizontal de las relaciones humanas, porque el auténtico amigo de Dios es tan diáfano, es tan transparente, que la mayor parte de las veces su presencia pasa desapercibida, resulta invisible para sus congéneres, y solo son capaces de reconocerlos quienes se hallan en el mismo estado espiritual que él. Entonces, en relación con esta transparencia absoluta del amigo de Dios, pues el anonimato y el disimulo son otras dos cualidades que suelen acompañar a los santos, tal como nos los está describiendo Ibn Arabi. Y es tan transparente, nos dice Ibn Arabi, que incluso en muchas ocasiones su misma santidad pasa desapercibida para el individuo que es acreedor de ella, porque no se puede, siendo santo, no se puede atribuir una cualidad que en realidad solo pertenece a Alá. Entonces el verdadero santo islámico o sufi no va a decir yo soy santo, porque no cabe en esta visión, ¿no? Pero es paradójicamente, entonces, al borrar todo rastro de apego hacia sí mismo y abandonarse completamente, cuando nos dice Ibn Arabi, dice: Dios quiere, a través de su voluntad, sin que él sepa que lo que ve es lo mismo que Dios ve. Si tuviese alguna conciencia de ello, nos dice el Sheikh, no habría realizado plenamente esa estación. Hay otra tradición profética abundando en lo que estamos diciendo en este apartado, que nos dice, nos transmite de una manera bastante gráfica cuál es el verdadero talante del amigo de Dios, del santo, más allá de las engañosas apariencias. Y entonces esto es una anécdota referente al profeta, y que nos dice que estaba Abu Huraira, uno de los recopiladores, compañero de Muhammad y uno de los principales recopiladores de los hadices, se encontraba con el profeta, quien de pronto le dijo a Abu Huraira que en ese momento iba a entrar en la habitación
o en la estancia una persona que era uno de los 7 hombres mediante los que Alá protege a los habitantes de la tierra. Entonces, nos dice la historia, entró en la habitación un etíope acarreando un cántaro lleno de agua que tenía la cabeza rapada y la nariz cortada y era el encargado de barrer y limpiar la mezquita. Entonces, de alguna manera, esta anécdota nos ilustra sobre el hecho de que los verdaderos santos son los que menos pretenden, parecerlo. Entonces, vamos ahora a entrar en las diferentes herencias de los amigos de Dios o los diferentes tipos de amistad divina desde el punto de vista del Islam. Digo herencias de los amigos de Dios porque, según nos comenta Ibn Arabi, cada tipo de santidad o cada santo hereda de un profeta o de varios profetas al mismo tiempo. Entonces, estas herencias proféticas son las que marcan las tipologías de los diferentes amigos de Dios dentro del Islam. Entonces, teniendo en cuenta que el Corán o los hadices nos hablan de 124.000 profetas, pues podemos imaginar que las cualidades y características de los amigos de Dios que se derivan de este tipo de herencias, pues son prácticamente inconcebibles e ilimitadas prácticamente desde nuestro punto de vista. Entonces, recibir una herencia profética o hablar la lengua de un profeta, nos dice muchas veces Ibn Arabi, significa que uno pues se atiene a determinadas enseñanzas de dicho profeta, alcanza los estados y ciencias propios de ese legado, manifiesta un tipo de carismas, practica determinadas virtudes más que otras, se atiene a una determinada invocación y mantiene también una especial relación con algunos de los nombres divinos dependiendo del tipo de herencia profética que tengan en ese momento. Por ejemplo, en lo que concierne a los carismas, por así decirlo, asociados a las principales herencias proféticas, si se trata de un heredero de Moisés, un santo mosaico, Musawi, entonces su rostro y sus manos, nos dice Ibn Arabi, pueden resplandecer y cambiar de color en referencia a las aleyas correspondientes, a las aleyas coránicas correspondientes que nos informan de este hecho que le sucedió a Moisés, que cuando bajó del monte Sinaí con las tablas de la ley, su rostro resplandecía y prácticamente no le podía mirar a la cara. Si es heredero de Jesús, Isawi, si es un Isawi es heredero de Jesús, entonces nos dice será capaz de andar sobre las aguas, de sanar enfermedades e incluso de resucitar a los muertos, ¿no? Y si hereda de Muhammad, por ejemplo, a cual el heredero de Muhammad se le llama Muhammadí, no solo tendrá el poder de volar, sino que habrá alcanzado un estado de perfecta servidumbre respecto de Dios, de lo real. También podemos, lo que os acabo de decir, también podemos verlo, darle otra lectura, no una lectura tan literal, sino más alegórica o simbólica. Entonces, por ejemplo, caminar sobre las aguas tiene que ver con el dominio del secreto de la vida, dada la relación que establece el Corán entre el agua y la vida. El viaje muhammadí, el vuelo muhammadí, se refiere al viaje nocturno y la ascensión
que está consignado en el Corán, como sabemos, y también se refiere al control sobre las bajas pasiones, digamos, que nos permitiría ascender o sumergirnos en los mundos sutiles del Malakut y del Yabarut, donde están poblados estos mundos por espíritus sin ninguna intermediación o cuerpo material de ninguna clase. Entonces, insistiendo ahora en los tres tipos de signos carismáticos de los herederos de los tres principales profetas que os he nombrado, Moisés, Jesús y Muhammad, entonces nos dice Ibn Arabi, refiriéndonos al primer tipo de herederos de Moisés, dice: los santos de tipo Musawi. Dice: cuando Moisés retornó de su Señor, Dios envolvió su rostro con una luz como un signo de la autenticidad de lo que declaraba. Tan potente era esa luz que nadie podía mirarlo sin quedar cegado, de manera que tuvo que cubrir su faz con un velo para quienes lo viesen no sufriesen daño alguno. Nuestro Sheikh Abu Yaza, uno de los maestros del célebre Abu Madian del Magreb, era Musawi, o sea, heredero de Moisés, y Dios le concedió el mismo carisma. Nadie podía mirarlo a la cara sin perder la visión. Entonces frotaba con su ropa a la persona que lo había mirado, devolviéndole la vista. Entre quienes lo miraron y quedaron cegados de ese modo, se encuentra nuestro maestro Abu Madian, quien estaba visitándole. Entonces Abu Madian frotó sus ojos con la ropa que vestía Abu Yasa y recobró la visión. Los milagros de Abu Yasa eran famosos en el Magreb. Vivió en la misma época en que yo me encontraba allí, pero debido a que estaba ocupado con otros asuntos, no lo visité. Entonces, ahora vamos a pasar a los carismas propios de los herederos de Jesús, los Isawi, que nos dice Ibn Arabi de estos Isawi, de estos herederos de Jesús, que manifiestan una actitud compasiva hacia todas las criaturas, porque Jesús es hijo del aliento del todo misericordioso. Y por tanto el amor y la compasión son sus principales características. El aliento del todo misericordioso no es Dios. No significa que no estoy diciendo que sea hijo de Dios, como dice el cristianismo, sino que es hijo del aliento del todo misericordioso, que muchos autores musulmanes o la mayor parte de los autores musulmanes identifican con el arcángel Jibril, Gabriel. Entonces, nos dice Ibn Arabi que los Musawi, la tradición recoge sobre los herederos de Jesús, los Musawi, algunas cualidades como son una longevidad prodigiosa. Ibn Arabi nos dice que hoy en día, en su época, que todavía en su época habían algunos compañeros de Jonás, que es otro discípulo, otro santo, otro profeta relacionado con la larga vida, y de Jesús, que viven todavía, que estaban todavía, nos dice Ibn Arabi, vivos en su época, en la época en que vivió Ibn Arabi. Y entonces recoge a modo de testimonio que contempló en las orillas del mar, en Al-Ándalus, alrededor del año 1189, las huellas de uno de los discípulos de Jonás, y nos dice Ibn Arabi que esas huellas eran descomunales, eran grandísimas, ¿no? Entonces, por otro lado, siendo Jesús, como veremos al final, el patrón de la santidad general, parece bastante lógico que la santidad, la amistad divina en su conjunto, reciba o tenga muchas de las cualidades, comparta muchas de las cualidades que tienen los isawiyinos, o sea, los seguidores
los seguidores de Jesús. Y entonces nos dice Ibn Arabi sobre la herencia de Jesús y los herederos de Jesús. Uno de los signos de los Isawiyin es, si quieres reconocerlos, observar a cada persona que muestre bondad hacia todo el mundo y compasión por todas las personas, quien quiera que sean, con independencia de la religión que profesen y sin que importe la tradición religiosa que manifiesten, así como una aprobación sin reservas hacia ellos por el beneficio de Dios. No expresan nada que pueda constreñir su pecho respecto a la creación cuando se dirigen a las criaturas de Dios. Y uno de sus signos es que ven lo mejor en todo y no fluye de su lengua otra cosa que no sea Dios. Ellos son ciegos a los vicios de la creación, no al vicio en sí, puesto que se les ha ordenado evitar el vicio. De igual modo que son sordos para escuchar el mal y mudos para decir cosas negativas, aunque esté permitido en algunos contextos. Y luego, ya pasando a la herencia propia de Muhammad, una de las cualidades o características de este tipo de herencia es que, si vienen otros herederos, otros santos, convocan a la adoración, por así decirlo, de Dios en el lenguaje de un profeta concreto, de un determinado profeta, los herederos muhammadíes convocan a la adoración, nos dice Ibn Arabi, en el lenguaje totalizador de Muhammad, el cual sintetiza el mensaje de todos los profetas anteriores. Entonces, también insiste Ibn Arabi que una de las características de los herederos muhammadíes es su respeto absoluto hacia todas las creencias, caminos religiosos y herencias proféticas. Otra de las cualidades del heredero muhammadí, del santo muhammadí, es que es el hermano menor, por así decirlo, del Corán, y ha alcanzado una perfecta servidumbre respecto a Dios. Ser el hermano del Corán, como ya vimos en una charla anterior, significa que uno se convierte, el santo muhammadí es un Corán viviente, por así decirlo. Entonces, ya pasando a lo que serían los diferentes tipos de santidad, el Sej trata todo este tema en el capítulo 73 de las Iluminaciones de la Meca, que es el segundo en mayor longitud del libro, que el libro ya en sí es muy extenso. Tiene cerca de 14.000 páginas en traducción a un idioma occidental. Entonces, Ibn Arabi, entrando en el tema de las diferentes categorías de amigos de Dios, enumera 84 categorías que divide en dos grandes grupos, formados respectivamente por 35 y 49 tipos de santos, que por supuesto están constituidos cada categoría igualmente por hombres y mujeres. Entonces afirma que la comprensión de lo real de Alá en cada época está repartida entre todos estos individuos, y que cada uno de ellos, digamos, alcanza o realiza una faceta de Alá que no es compartida por el resto, o sea, que tienen una realización exclusiva. Entonces, el primer grupo, el de 35, el que está subdividido en 35 categorías, está formado por un número fijo de personas en cada época, que son, al final, son 589 personas, y las cuales, como ya hemos apuntado al principio, desempeñan un papel preservador del orden del mundo. Entonces, todas estas tipologías de amigos de Dios
que están basadas en las distintas herencias proféticas, se corresponden con lo que podemos llamar el despliegue horizontal de todas las categorías espirituales contenidas en la esfera de la santidad islámica. Pero también existe un ordenamiento vertical, que es el que se aborda propiamente cuando hablemos de las 35 categorías de santos, que tienen un número fijo de individuos en cada época. No debemos olvidar que además del sentido de proximidad, el concepto de amistad divina conlleva los matices de protección, preservación y autoridad. Entonces, esto es lo que podríamos llamar la economía de la santidad, o cómo se distribuye la gracia divina en el cosmos, que se reparte a través de una jerarquía espiritual que se llama el Consejo de los Santos, Diwan al-Awliya, y que, digamos, asegura la permanencia y la estabilidad del mundo. O sea que si no existiese, nos dice tanto Ibn Arabi como otros sufis, si no existiese este Consejo de los Santos, esta jerarquía invisible de amigos de Dios, el mundo no existiría. Entonces, Ibn Arabi no es el creador, por supuesto, de este concepto. Ya otros sufís eminentes del pasado, como Hakim al-Tirmidhi o Rufbihan Bakri, abordan el tema, aunque la clasificación que nos ofrece Ibn Arabi de este asunto desborda con mucho lo que han dicho autores del pasado. O sea, es mucho más vasta y profunda. Entonces, también, por otro lado, los individuos que ocupan esta jerarquía de santos son comparables a los justos que nos describe el Antiguo Testamento, como por ejemplo cuando Dios quiere destruir Sodoma, y entonces le dice a Abraham que encuentre, si quiere salvar a la ciudad, que encuentre a 50, 45, 40, hasta llegar a 5 justos, que por supuesto Abraham no encuentra. Entonces estos justos serían de alguna manera, tendrían relación con los santos que nos está describiendo Ibn Arabi cuando nos habla del Consejo de los Santos, que preserva, digamos, la permanencia del cosmos, y también son, nos dice, las pupilas a través de las cuales Dios contempla el mundo, o Alá contempla su creación, porque, según señala el Sheikh, Dios solo contempla el cosmos a través de la visión de su servidor, y de ese modo el cosmos no desaparece, puesto que existe una afinidad entre ambos. En cambio, si él, Dios, Alá, contemplase el cosmos con su propia visión, el cosmos se vería consumido por las glorias de su faz. De ahí que lo real solo contemple el cosmos a través de la visión del perfecto servidor, al cual ha creado según su forma. Precisamente el servidor es el velo que separa el cosmos de las glorias, y las glorias ardientes de la faz directa de Alá. Entonces, eso significa que los amigos de Dios, los santos, cumplen por un lado con la doble función, por un lado de aportar la mirada protectora a través de la cual la misericordia divina se difunde por doquier, se vierte en el mundo, y por otra parte, paradójicamente también nos están protegiendo de Dios, puesto que nada sería capaz de soportar la presencia directa de Alá sin consumirse al instante. Entonces, de alguna manera podemos ver que los amigos de Dios son un punto de encuentro, un barzaj, como nos dice Ibn Arabi, donde confluyen Dios y la creación. Y luego, ya pasando a lo que es el Consejo de los Santos, en la cumbre de este
consejo, en la cumbre de la santidad se encuentra lo que los llamados 4 pilares, entre los cuales tenemos en primer lugar el polo, seguido del imán de la izquierda, de la derecha y el cuarto pilar. Entonces los auténticos titulares de esta jerarquía, de estas funciones, son 4 personajes reseñados por las escrituras, que son Idris, que está identificado a veces con el profeta bíblico Enoc. Idris, que ascendió en cuerpo físico a los cielos y está situado en el centro, digamos, de los cielos. Jesús, Elías y Jadir, que son 4 personajes que se caracterizan porque son inmortales. Y entonces estos 4 personajes son sustituidos, por así decirlo, en el ámbito humano por las personas que van ocupando estas posiciones dentro de la jerarquía. Pero digamos que los titulares absolutos son estos que os acabo de citar, ¿no? Entonces, pasando... todos los personajes, todas las personas, todos los individuos que forman parte de esta jerarquía, aparte también de los diferentes tipos de santos que vamos a ver después, forman parte de los Malamilla, y dentro de los Malamilla de una categoría especial de santos que se llaman Afrat, que luego vamos a ver también en qué consisten. Afrat, la traducción sería solitarios, y nos dice un árabe que el equivalente de los afrat en el cielo serían los querubines, que se hallan absortos totalmente en la contemplación de la presencia divina. Entonces, en primer lugar, el polo constituye el centro del universo, el espejo de Alá, la cabeza de la comunidad en cada época, y el eje, por así decirlo, del mundo. Entonces, algunos de los polos no solo tienen una autoridad espiritual, sino que también han ejercido una autoridad material o en el ámbito interior, aunque la mayoría de los polos solamente sustentan el poder, el califato, por así decirlo, interior. También, aparte del polo, digamos, general, del kutub general de todas las estaciones, cada estación espiritual tiene su propio polo. Y así nos dice Ibn Arabi que uno de sus maestros más importantes, o su primer maestro humano, que fue Al-Uryani, era el polo de la estación de la morada de la humildad. Entonces, aparte del polo general, del polo absoluto, cada estación espiritual tiene en cada época su propio polo. También nos dice Ibn Arabi que por una referencia que él tiene, que se consideraba él a sí mismo perteneciente a este grupo de los cuatro pilares. Y entonces nos dice sobre este particular: a cada pilar pertenece uno de los ángulos de la casa. Al que está sobre el corazón de Adán pertenece el ángulo sirio. Al que está sobre el corazón de Abraham, el ángulo iraquí. El que está sobre el corazón de Jesús, el ángulo yemení. Y el que está sobre el corazón de Muhammad, el ángulo de la piedra negra, es el mío. Alabado sea Dios por ello. Los ángulos de la casa se refieren a las cuatro esquinas, por así decirlo, de la piedra negra. También nos dice que conoció también, como es frecuente en Ibn Arabi hablar de sus experiencias, que conoció alguno de los pilares de su época, en concreto uno que se llama, en Al-Ándalus, que lo conoció, que se llama Ibn Jadún, quien se ganaba la vida de un modo muy humilde recolectando hierbas. Y nos dice que una de las virtudes de este personaje tan humilde
era su transparencia. Recordad que hemos hablado antes de la transparencia, su transparencia impecable, puesto que cuando estaba ausente nadie lo echaba en falta y cuando se encontraba presente nadie le pedía su opinión. Al llegar a un sitio nadie le daba la bienvenida y cuando se discutía algún tema en su presencia, la gente hablaba como si él no estuviese. O sea, era un personaje, uno de los personajes más espirituales de su época, y era socialmente una persona invisible. Esto nos tiene que hacer pensar mucho, ¿no? Siguiendo con la jerarquía de los amigos de Dios, vienen ahora lo que se conoce como los abdales, que son 7. El abdal significa sustitutos o intercambiados. Abdal es el plural de la palabra badal. Badal es el sustituto y abdal son los sustitutos. Entonces nos dice en árabe que protegen cada uno de los 7 climas en que subdivide o las regiones geográficas tradicionales en que está subdividido el mundo. Y también nos dice, como es normal en árabe, conoció en la Meca a los 7 abdal de su época, 2 de los cuales, llamados Musa al-Sadran y Muhammad ibn Ashraf al-Rundi, había visto ya previamente en Sevilla. Entonces nos dice en árabe que reciben el nombre de sustitutos de abdal porque cuando abandonan un lugar y desean que permanezca en él un sustituto, porque consideran de algún modo que eso será provechoso para los demás o para sí mismos, dejan una persona que es como ellos en apariencia, aunque de hecho nos dice Ibn Arabi, no es sino una forma espiritual. Perdonad. Siguiendo con la jerarquía, con el Consejo de los Santos, vienen luego lo que en árabe llama los 12 nukaba, que son jefes o caudillos que toman esa denominación de la ley coránica en la que se lee Dios concertó un pacto con los hijos de Israel. Suscitamos de entre ellos 12 jefes. Entonces el Sheikh nos dice que poseen el conocimiento de la ley revelada, tienen el poder además de percibir la negatividad oculta en las personas, en los seres humanos, e incluso hasta el punto de que si ven una huella en el suelo pueden decirse esa persona, las características de esa persona y determinar si es feliz o desgraciada. Otra categoría, los 8 nuyaba, nobles, son los encargados de soportar, nos dice Ibn Arabi, el peso de la creación. Su estación, nos dice, es la del pedestal divino, una estación que no sobrepasa ni va más allá mientras desempeñan esta función. Los jawariyun, que son la siguiente categoría o auxiliares, que es el modo como designa el Corán a los apóstoles de Jesús. Entonces esta categoría, por ejemplo, así como las demás son múltiples, solo cuenta con un representante en cada época, que según nos dice en árabe tiene la potestad de defender la religión a través de la espada o a través de la palabra. El siguiente grupo son los 40 Rayabillún, que se refiere a una categoría especial de santos que durante el mes de Rayab, que es un mes sagrado en el calendario islámico, porque fue en este mes cuando Muhammad hizo el viaje nocturno por primera vez, el viaje nocturno y la ascensión.
Son seres, estos Rayabillum, que son plenamente conscientes de la magnificencia divina y entonces su estado se manifiesta al empezar dicho mes y perdura durante todo ese mes, de manera que no son que prácticamente no pueden moverse ni pronunciar palabras porque están sobrecogidos por este estado, y entonces hasta que poco a poco pueden ir volviendo a la normalidad. Entonces, esto es lo que sería el llamado Consejo de los Santos, que tiene un número determinado de categorías y de individuos. Luego en árabe consigna también un número varios grupos de amigos de Dios que también se rigen por un número fijo de individuos, y entonces nos dice que en cada periodo temporal existen 300 santos que están que están sobre el corazón de Adán, quienes son conscientes de los nombres divinos que designan a las cosas, de que los nombres divinos que designan a las cosas y a los seres no son nombres ordinarios, sino son en realidad alabanzas dirigidas a su Señor. También hay 40 santos que se hallan sobre el corazón de Noé, el primer mensajero enviado con una ley religiosa a la humanidad, y cuya cualidad predominante, nos dice, de estos santos es la constricción. Su estación espiritual también nos dice que es el celo que protege a la religión. Hay 7 que se hallan sobre el corazón de Ibrahim. Son seres que solamente perciben los aspectos positivos y el bien en todas las situaciones y en todos los seres, porque según nos comenta, Dios ha extirpado cualquier tipo de rencor o de maldad de su pecho. Y es que Dios, digamos, ha interpuesto un velo entre ellos y los actos negativos de las demás personas. También nos dice que estos santos que están sobre el corazón de Ibrahim carecen de opinión, porque las opiniones solo se plantean, solo se esgrimen cuando uno no tiene toda la información referente a un determinado asunto. También nos habla de los amigos de Dios, de 5 que están a los pies del arcángel Gibril, 3 pertenecientes al arcángel Micaíl y 1 singular perteneciente a Israfil, que sigue al arcángel Israfil. Entre los seguidores, entre los profetas que se hallan en el corazón de Israfil, nos dice en árabe, se cuenta a Jesús. Entonces, esta exhaustiva clasificación prosigue a lo largo del capítulo 73 de una manera exhaustiva, diciendo lo que nos importa a nosotros para no perdernos en la clasificación es que este tipo de santos tienen una cifra determinada y un número determinado de este tipo de santos, y que en ninguna época está ausente, o sea, esta cifra siempre se cumple en cada época. Nos dice literalmente que no hay época que carezca de los hombres del número. Esto hasta el final de los tiempos, como veremos luego, ¿no? Que ya, digamos, todo esto, las diferentes categorías de santos y demás ya desaparecen y viene lo que viene, que ya os lo diré luego. Entonces luego nos habla de los santos no limitados por el número, que es una cantidad que puede aumentar o menguar en cada época, ya no están regidos de esta manera tan estricta por el número de santos que debe cumplir, que debe colmar cada categoría, y que se refiere estos santos no regidos por el número tanto a tipos como a grados de santidad.
también reciben estos santos las correspondientes herencias proféticas, pero Ibn Arabi no apela tanto al tipo para esbozar, para definir a estos tipos de santos, tanto a la huella de su herencia profética o de sus carismas como a determinadas denominaciones recogidas en el Corán. Los santos no limitados por el número están extraídos de lo que nos dice de las diferentes clasificaciones o del Corán, que el Corán ofrece de las personas virtuosas, y luego, como veremos, también de las no virtuosas, porque la visión de Ibn Arabi llega a incluir, digamos, en la amistad divina, en la santidad, también a las personas que el Corán nos dice que no son virtuosas, como veremos algunos ejemplos después. Entonces, en primer lugar, entre los santos, entre las categorías o cualidades de los santos no determinados por el número, están los malamilla, que hemos nombrado ya muchas veces. Entonces, los malamilla, pues el malamí es una persona que acepta las condiciones de la vida ordinaria y, según nos dice Ibn Arabi, pues respeta los velos que Dios ha interpuesto entre él y su creación, y aparece como una más de las criaturas ordinarias. No obstante, poseen el grado supremo de la santidad. Ibn Arabi, en cuanto al recato de estos santos, a su manera de pasar desapercibidos, los compara a las hurís escondidas en las tiendas del misterio, que dice Ibn Arabi que estas hurís representan, simbolizan el alma de estos santos anónimos, o malamilla. Por otro lado, estos santos no realizan ningún milagro externo, no reciben alabanzas ajenas, no sobresalen a causa de su excesivo celo religioso, aunque tampoco se les puede imputar mal alguno. Nos dice en árabe que son los ocultos, los piadosos, los fieles guardianes de los tesoros del cosmos, quienes se esconden entre sus semejantes para escapar a la mirada de estos. Pero si bien andan por los mercados mezclados entre la gente y en todas situaciones, viven internamente, aunque su apariencia externa sea ordinaria, viven internamente recluidos en Dios y no abandonan jamás su estado de perfecta servidumbre, ya sea que estén comiendo, bebiendo, despiertos o dormidos, contemplan a Alá de continuo, nos dice Ibn Arabi. Entonces, otra categoría general que no tiene un número fijo de individuos es los fukara, los pobres. Todos son malamilla, y estas categorías, que no están regidas por el número, son intercambiables. Entonces, los fukara o pobres son los que dependen completamente de Dios, o se dan cuenta, cobran conciencia de la dependencia absoluta de todas las cosas, de todos los seres respecto a Dios, y por eso son pobres respecto a Alá. Como dice en el Alcorán, hombres, sois vosotros los necesitados de Dios. Y el célebre Abu Yazid al-Bistami preguntó, nos pone Ibn Arabi este ejemplo: oh Señor, ¿cómo me aproximaré a ti? Y la respuesta que recibió es la siguiente: por medio de lo que no es mío, es decir, la pobreza y la humildad. Entonces, uno, como nos dice Ibn Arabi, que no puede ser verdaderamente humilde o verdaderamente pobre hasta que no percibe a Dios en todas las cosas. Otra de las categorías de las que nos habla Ibn Arabi es la de los puros o sufilla, que nos dice de ellos. Esto es aplicable a todas estas categorías de santos que estamos hablando. Dice, nunca pronuncian palabras como yo, mío, yo tengo, es de mi propiedad.
lo cual nos retrotrae también a una anécdota, una descripción de uno de los ascetas que conoció Ibn Arabi en sus años en Al-Ándalus, Abu Ali al-Sakaf, que nos dice de él: nunca se le escuchó pronunciar la palabra yo. A lo único que se adhieren es a los nobles rasgos de su Señor, a los nobles rasgos de Alá. Y luego, pues, también están los adoradores, que cumplen solícitamente de manera puntual y fidedigna los rituales requeridos, aunque nos dice también, como ocurre con todos los malamillas, sin sobrepasarse nunca en su fervor religioso y sin ostentar nunca este tipo de fervor religioso, sin tratar de parecer más santos, por así decirlo, que los demás. Estos también reciben el nombre de itinerantes, nos dicen Arabí, porque viajan por tierra y por mar con el fin de adorar a Dios en todos los lugares posibles, y acostumbran a morar en territorios despoblados, montañas, costas remotas, acantilados, etc. Entonces también están los ascetas, que renuncian a su alta posición social para consagrarse enteramente a la vida ascética, a la vida de adoración. Pero nos dice Ibn Arabi que los ascetas no alcanzan el éxito debido a sus pruebas externas de ascetismo y abnegación, sino por renunciar a todo lo que no es Dios, tanto en este mundo como en el siguiente. Y entonces otra vez nos aporta el ejemplo paradigmático de Abu Yazid al-Bistami, el cual Ibn Arabi recoge la siguiente anécdota. Decía al-Bistami: para mí carece de todo valor. Se refiere a la renuncia. Para mí carece de todo valor. Fui asceta durante 3 días. Durante el primer día abandoné este mundo. En el segundo renuncié al otro mundo. Y durante el tercero abandoné todo lo que no es Dios. Dios me preguntó entonces: ¿qué es lo que deseas? Y mi respuesta fue: deseo no desear, siendo yo el deseado y tú el que me desee a mí. Y luego también hay otra categoría. Las categorías, ya os digo que en este capítulo de las Futuhat al-Maquiyya es muy vasto y hay muchas más categorías que las que os estoy contando ahora mismo. Pero una de ellas que llama la atención, también nos dice Ibn Arabi, son los hombres de las aguas, que adoran a Alá, nos dice Ibn Arabi, desde las profundidades de ríos, lagos y océanos. Entonces, de esto informó al Sheikh en Bagdad, un hombre llamado Abu Badra al-Tamaski, quien le dijo que su propio maestro le relató que mientras se encontraba en la orilla del río Tigris, cruzó por su mente el pensamiento de si había criaturas en el agua que adorasen a Alá. De inmediato las aguas del río se abrieron y de ellas emergió un hombre que, tras saludarle deseándole la paz, le dijo: en efecto, Abul Suud, Dios tiene seres que le adoran en el agua y yo soy uno de ellos. Y así sigue la enumeración, que vamos a ir resumiendo porque no os quiero agobiar con todo este mare magnum de nombres y diferentes tipos de santos. Entonces vamos a pasar directamente, para concluir este apartado. Vamos a citar solamente para concluir
y no extendernos demasiado, otros santos que simplemente cito por su nombre, pero que él desarrolla en el capítulo que estamos comentando, que son los sometidos, creyentes, obedientes, pacientes, humildes, los que dan limosna, los que ayudan, los castos, que nos recuerdan mucho a Dios, los que se orientan constantemente hacia Dios, los que se purifican, los agraciados, los viajeros, los que se inclinan, los que se postran, los que ordenan, los que previenen el mal, etcétera, etcétera. Todo ello son categorías que él desarrolla y nos dice las cualidades de cada una de estas categorías, que están todas entresacadas del texto coránico. Y todas estas categorías, estos términos aparecen en el Corán refiriéndose a diferentes tipos de creyentes. Entonces, en la segunda parte del ingente capítulo 73, Ibn Arabi responde a las preguntas planteadas por el sufí Hakim al-Tirmidhi, que él plantea una serie de cuestiones que no responde él mismo, que dice que tiene que responder todo aquel que pretenda ser el sello de la santidad muhammadí, como luego veremos que Ibn Arabi se atribuye esta función él mismo. Entonces se ocupa de responder estas 155 preguntas que plantea Hakim al-Tirmidhi. O sea, aparte de este capítulo 73, son las 155 respuestas que Ibn Arabi da a las preguntas planteadas por este sufí. Entonces, en lo que concierne a las categorías de la santidad, es la que nos interesa, es la respuesta 154, en la cual pasa a describir Ibn Arabi, pasa a describir a los amigos de Dios, a los santos, con las cualidades que el Corán designa a los incrédulos, a los kafirún. Y así prosigue, y entonces da una definición de todo lo que el Corán trata en apariencia como nombres negativos, términos negativos. Él los inviste, Ibn Arabi los inviste de cualidades santas y les da otra lectura que ahora veremos algunos casos. Porque según nos dice Ibn Arabi, no hay nada en el libro sagrado que no sea sagrado. O sea, todas las palabras aparentemente negativas o positivas tienen un carácter positivo. Pero claro, esto solo es accesible, digamos, a la visión de los santos, porque no hay palabra, no hay nombre divino, sea negativo o sea positivo, que no se remonte a Alá y no tenga su origen, por así decirlo, en la perfección, en la misma perfección divina. Entonces, solamente se trata de aplicar, de situar en el contexto adecuado lo que serían las cualidades negativas como celos, envidia, deseo, etcétera, para que se vean transmutadas por una especie de alquimia interior en cualidades positivas. Entonces, a propósito de esto, esta sería la visión de los santos, que lo ven todo de una manera positiva, pero nos dice Ibn Arabi que esta no es la visión de los enviados. Los enviados se ocupan de transmitir una ley, una sharia a los seres humanos. Por lo tanto, ellos no pueden decir, como dicen los santos, que no tienen esta función de transmitir una sharia, un código ético. No pueden decir que todo es positivo, sino que tienen que ayudar a las personas a diferenciar entre el bien, el mal, lo lícito, lo ilícito, etcétera. Pero como la misión de los santos no es promulgar ninguna ley, pues pueden y tan solo deben consagrarse a lo real, a Dios en su adoración, pues tienen este tipo de visión pura, por así decirlo, de toda la existencia y de todo lo que hay en la existencia. Entonces, tomando como punto de partida la raíz trilítera, kafara, que significa ocultar,
Escribe Ibn Arabi, como ya venimos hablando de los santos anónimos, que los santos anónimos ocultan sus virtudes de los ojos de los demás. Entonces estos santos anónimos, como ya hemos dicho varias veces, son lo que llaman las gentes de la reprobación, que esconden a los ojos ajenos lo que se les muestra en la contemplación de los secretos de la unión. Entonces nos dice también que son sordos, mudos y ciegos, palabras cuyo significado transmuta como todo como todo lo demás, y nos dice de estos términos que la contemplación de la majestad y la belleza de las manifestaciones teofánicas los ha dejado privados del uso de sus sentidos, y los ha dejado sin palabras y los ha dejado ciegos y sordos para todo lo que no es Dios. O dicho de otra manera, esta gente, estos individuos aventajados en el camino espiritual, solo hablan de Dios, solo escuchan a Dios y solo lo ven a Él. Por lo demás son ciegos, sordos y mudos para todo lo que no es Dios. Entonces también entra en otras categorías que el libro sagrado trata de entrada, nos parecen negativas, como por ejemplo los envidiosos, Hasidún, que dice que solo anhelan, de hecho, revestirse de las cualidades divinas y se esfuerzan tan denodadamente en adquirirlas que no reparan en sacrificarlo todo en aras de dicha consecución. También nos habla de los magos que aparecen en el episodio de Faraón, que no solo se refiere a sus sacerdotes, sino también a los amigos de Dios que han recibido, entre otros conocimientos, la ciencia de las letras, la cual permite extraer todos los significados contenidos en el texto coránico. Y nos dice, por ejemplo, que la célebre Fátima de Córdoba, una de sus maestras que tuvo en su juventud, era de este tipo, pertenecía a esta categoría de santos. Entonces los santos, los que el Corán llama opresores, se ven equiparados a los santos según la visión pura de Ibn Arabi, que para combatir las tendencias mundanas de su ego se someten a una disciplina ascética implacable que les lleva a negar los derechos naturales de su cuerpo y de su mente. Y aplica el mismo análisis hermenéutico a otras designaciones aparentemente negativas de tipos de personas que por medio de esta destilación del sentido se acaban a través de la interpretación de Ibn Arabi, a través de la etimología misma de las palabras árabes, acaban convertidos en tipos de santos. Por ejemplo, nos habla de los que rezan distraídamente, a los que se refiere el Corán, pero en realidad rezan distraídamente porque han dejado de prestarse atención a sí mismo, y aunque efectúen sus oraciones, es de hecho, nos dice Alá, el que reza por ellos. También los que niegan ayuda porque son conscientes de que el único que puede ayudar es Alá. Entonces esta homologación entre santos, amigos de Dios y pecadores de diferentes clases se extiende a lo largo de todo el capítulo, de toda esta parte del capítulo 72 que estamos tocando. Entonces entramos ahora en la categoría de los afrad, que es el singular de far, que significa solitario, singular, etcétera, que están encuadrados en el grado más amplio de los malamilla.
Entonces nos dice de ellos, pues eso, que han renunciado a toda voluntad personal, se les llama jinetes, pero entonces son arrastrados, son como las piedras, digamos, que en el fondo, que caen al fondo de un lago y que solo se mueven si se las desplaza, si reciben una fuerza externa que las desplace. Quiere decir que han renunciado a todo tipo de voluntad personal. Entonces, estos afrad, que son la más alta categoría de la santidad según Ibn Arabi, pueden ejercer determinadas funciones relacionadas con la enseñanza o bien ninguna función, y entonces caminan libremente por la tierra disfrutando de su estado espiritual. Un afrad muy importante era Al-Hadir, el personaje que se le aparece a Moisés en la consigna, el encuentro entre Moisés y Al-Hadir en la zona de la caverna. Y entonces los afrad no tienen discípulos formales, pero pueden tener discípulos ocasionales, por así decirlo. Nos dice en Arabi que Muhammad, antes de recibir la revelación, era un afrad también. Entonces, ya para ir resumiendo, vamos a pasar a los 3 sellos de la santidad y cerrar este capítulo. El término sello, Muhammad es el sello de la profecía, porque es el último de los profetas y pone fin a la profecía legisladora o específica, como la denomina en Arabi, queriendo decir que después de él no ocurren, no aparecen más profetas investidos de esta función. Pero en Arabi, aparte de esta profecía específica o legisladora, nos habla de la profecía general o de la profecía libre, que es exclusiva de los santos y los amigos de Dios que arriban a lo que él llama la estación de la no estación, que ya hemos hablado de ella, o la estación de la proximidad, que son las gentes de la reprobación y los solitarios. Entonces, la existencia del sello de la profecía dio pie a algunos sufís a hablar, a plantearse, como Hakim al-Tirmidhi, que tiene un libro precisamente que se titula el libro del sello de los santos, a plantearse si igual que existe un profeta que pone fin a la cadena de los profetas, hay un santo que pone fin de alguna manera, que sella la santidad. Entonces, aunque Hakim al-Tirmidhi no dilucida la identidad de dichos sellos, sí que plantea estas 157 preguntas de las que os he hablado anteriormente, que tiene que responder el que se atribuya esta función, ¿no? Entonces, como os he dicho, parte del capítulo 73 de las iluminaciones de la Meca es una serie de respuestas al cuestionario del Hakim al-Tirmidhi, a las 153 preguntas, 57 preguntas. Entonces, Ibn Arabi no es el creador, por supuesto, de esta noción del sello de la santidad, sino que, como acabamos de ver, es Hakim al-Tirmidhi. Entonces, dentro del sello de la santidad, lo que sí que hace Ibn Arabi es distinguir 3 facetas, tres sellos diferentes. Es el sello de la santidad específica, el sello de la santidad general y el sello de los engendrados. El sello de la santidad específica es el último santo que recibe totalmente en su plenitud la herencia del profeta Muhammad. Recordemos que cada santo está a los pies de un profeta o de varios profetas. Ibn Arabi conoce desde el final de
desde los 30 años o así, conoce que es el sello de la santidad muhammadí, pero lo mantiene el secreto hasta que llega a Meca y entonces ya ahí es cuando cobra plena conciencia de ser este sello. Y entonces nos dice Ibn Arabi respecto de esta experiencia. En cuanto al sello de la santidad muhammadí, que es el sello particular de la comunidad, de la santidad propia de la comunidad aparente de Muhammad, supe lo que le concierne en Fez, en el Magreb, en el año 595 después de la ejira correspondiente a 1198. Dios me lo dio a conocer y me mostró el signo de su función. Sin embargo, omitiré su nombre. Es el sello de la profecía libre, sobre la cual la mayoría de los hombres no saben nada. Pero es él, o sea, es él. Entonces también nos habla del sello de la santidad general, diciéndonos que es Jesús el sello de dicha santidad, y nos explica a este respecto. Se parece a su padre, no es árabe, de constitución armoniosa. El ciclo del reino y de la santidad serán sellados por él. Tiene un ministro llamado Juan. Es espiritual en lo que respecta a su origen y humano en cuanto a su lugar de manifestación. Entonces, en cuanto al tercer sello, el sello de los niños o de los engendrados, como lo llama Ibn Arabi, es el que de alguna manera clausura el ciclo de la santidad en su conjunto y el de la humanidad tal como lo conocemos. Porque en el momento en que aparece este sello de los engendrados, no solo toca a su fin la manifestación de la santidad de la amistad divina, sino que toca a su fin la misma humanidad. Curiosamente, este último profeta nos dice en Arabí que hereda su sabiduría del remoto, este último santo hereda del remoto profeta Set, que es uno de los hijos de Adán, que es el que abre después de Adán el ciclo de los santos y lo cierra también al final, como vemos. Entonces nos dice el Sheikh sobre este último sello, y con esto ya concluimos. Es sobre las huellas de Set que se manifestará el último ser humano verdadero que porte los misterios de la divina sabiduría, y no habrá otro ser engendrado tras él, de forma que será el sello de los engendrados. Irá acompañado en su nacimiento de una hermana que nacerá antes que él, de manera que su cabeza estará entre los pies de su hermana. Su lugar de nacimiento será China y hablará la lengua de esa tierra. En esos días la esterilidad se extenderá entre las mujeres y los hombres, de modo que habrá mucha cohabitación sin generación. Él llamará a las gentes hacia Dios, pero no obtendrá respuesta alguna. Cuando Dios se lleve su espíritu, se habrá llevado al último creyente de esos tiempos. Quienes sobrevivirán serán como bestias que no distinguirán lo lícito de lo ilícito. Actuarán según sus deseos y sus tendencias naturales, al margen de la razón y de la ley sagrada. Sobre ellos se alzará la última hora. Y bien, yo creo que lo podemos dejar aquí. Y nada. Espero no haberos agobiado mucho, no haberos cansado, porque es un tema bastante intenso y luego pues yo he resumido muchísimo, porque ya lo que os he pasado por escrito ya es un resumen de lo que dice Ibn Arabi. Lo que he leído es un resumen de lo que os he pasado por escrito. Entonces ya os digo que Ibn Arabi le dedica todo un libro todo un libro de las Futuhat, bastante, el segundo en mayor extensión de capítulo de las Futuhat, el 72, a todo este tema, ¿no? Entonces, lo que más nos llama la atención es la visión no solo de los diferentes tipos de santos, que por supuesto son todos maravilla
quiere decir que disimulan, a no ser que hayan recibido una orden de enseñar y demás, disimulan sus virtudes ante los ojos de los demás. Y luego la visión, digamos, la visión pura de todo lo que aparece en el Corán, incluso los términos negativos de las personas, los pecadores y demás, que son entrando, digamos, en árabe entra mucho en las raíces consonánticas de las palabras, y entonces saca otros significados de donde te está diciendo un término negativo, te saca un término positivo siempre, ¿no? Entonces lo que viene a decir es que todo lo que hay en el Corán, todo absolutamente es positivo, incluso lo que nos parece negativo. Y por supuesto, esto no es la visión de los santos, como también os he dicho, porque los enviados, que son los que traen una ley a la humanidad, no pueden decir que todo está bien y todo es positivo, ¿no? Sino que diferencian entre el bien y el mal, entre lo lícito y lo ilícito, etc. Entonces, si tenéis alguna pregunta, no sé, alguna crítica, algún reproche, es un tema, ya os digo que es lo más importante en la vida, el tema de los amigos de Dios, las estaciones espirituales, que también está relacionado con esta cuestión, los tipos de amigos de Dios y todo lo demás. Todas las cuestiones derivadas, digamos, filosóficas o metafísicas y demás son añadidos. El tema central en Arabi es este, ¿no? ¿Cuáles son los amigos de Dios? ¿Qué define la amistad divina? ¿Y cuáles son los medios, digamos, para llegar a ese punto? Si me miráis así, me dais miedo. Nada, bueno, voy a ver si hay alguna pregunta por aquí. No parece que haya ninguna pregunta. No tenéis ninguna pregunta, ninguna cuestión. Mirad que nos quedan solo dos clases. Aprovechad antes de que se extinga todo De todos modos, si conforme vais leyendo tanto esta clase como las clases anteriores, como tenéis los textos, probablemente os surja en algún momento alguna cuestión, alguna pregunta. Entonces no dudéis en pasársela a los organizadores y ellos me la harán llegar y yo trataré de responderos en la medida de mis posibilidades. Tenerlo eso en cuenta. Hoy tengo la luz un poco mal, me parece. Está como muy oscura, ¿no? A ver, parece que no hay preguntas, dicen por ahí. Bueno, pues nada, nos veremos en la próxima clase, que es sobre el tema del ser humano perfecto, que es, digamos, el colofón de lo que sería la santidad. O sea, llevamos tanto el tema de la charla anterior, que era la santidad natural o inconsciente en los seres irracionales. En esta charla de hoy hemos tratado la santidad deliberada, consciente en los seres racionales, y ya en la próxima charla hablaremos del colofón de la santidad,
que sería el ser humano perfecto, lo que se conoce en la tradición como el ser humano perfecto. Lo que os voy a adelantar ya es el hecho de que la santidad es anterior a la manifestación, digamos, a la manifestación, ¿no? A la creación del cosmos y del ser humano y demás, que ya lo veremos, ya así os voy a dejar un poco con el intríngulis. Entonces parecería lo lógico es en un orden temporal que la santidad surge cuando aparece el ser humano y demás, ¿no? No, no, es al revés. Pues ya es la santidad, es la amistad divina o la proximidad, las categorías relacionadas con este tema, las que dan pie a la creación. Y esto nos lo dice, es lo que nos dice Ibn Arabi. Entonces, bueno, espero no haberos machacado mucho. Y nada, y tenéis el texto ahí que es mucho más dilatado de lo que yo os he podido decir hoy por tiempo y demás. Y ya me despido de vosotros hasta dentro de 15 días.